Giorgio Agamben es un filósofo italiano que ha adquirido fama internacional gracias fundamentalmente a sus análisis de tipo biopolítico. Agamben ha dedicado la parte central de su obra a la inmensa tarea de profundizar el análisis que dejó abierto Michel Foucault, indagando en aspectos y disciplinas que Foucault nunca trató, pero desde una perspectiva relativamente similar a este, en el sentido de que se ha dedicado a realizar genealogías o arqueologías de conceptos del derecho y de la biopolítica. Agamben considera que sin la perspectiva biopolítica es imposible llegar a comprender el porqué de la debilidad de las democracias actuales, sus íntimas conexiones con los regímenes totalitarios o el advenimiento de estados postdemocráticos. La pregunta central de la biopolítica, cómo se introduce la vida, el cuerpo viviente del hombre en los cálculos políticos, para Agamben es clave para comprender la situación actual, pues la respuesta esconde cuál es la articulación jurídico-política que sostiene el principio de soberanía. Foucault decía que donde hay poder, siempre hay resistencia. Agamben viene a decir que el problema es que si no entendemos cómo se ha constituido el poder, la resistencia es imposible. El análisis biopolítico es la pieza que falta para interpretar correctamente la construcción estatal. En su trabajo desde el principio, Agamben va a la búsqueda de aporías o paradojas. Son las contradicciones del sistema las que podrán dar la clave de la decadencia de la democracia en la que estamos inmersos. Investigará toda una serie de paradigmas o ejemplos que muestren estas contradicciones. El primero y principal, en torno al que gira gran parte de su pensamiento, es el del Homo sacer. No en balde es quien da título a los 4 volúmenes de su análisis biopolítico más sistemático que han ido apareciendo, a veces fragmentados y a veces desordenados, desde 1995 a lo largo de 3 décadas. Si se entiende la paradoja que representa el Homo sacer y su importancia actual, lo que significa para la justificación de la soberanía, se podrá llegar a comprender cómo se introduce la vida, la nuda vida en política, y a través de qué otras paradojas o qué espacios dislocantes podemos empezar a examinar la realidad tal y como Agamben la quiere mostrar. Así que este vídeo pretende eso, explicar qué es el Homo sacer según Agamben. Hombre sagrado es, empero, aquel a quien el pueblo ha juzgado por un delito. No es lícito sacrificarle, pero quien le mate no será condenado por homicidio. En efecto, en la primera ley tribunicia se advierte que si alguien mata a aquel que es sagrado por plebiscito, no será considerado homicida. De aquí viene que se suele llamar sagrado a un hombre malo e impuro. Este hombre sagrado, Homo sacer en latín, es la paradoja de las paradojas y por tanto el paradigma central de Agamben. Es una figura de derecho romano arcaico difícil de comprender hasta para los propios romanos y que ha sido analizada en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Es sagrado, pero precisamente no puede ser sacrificado a los dioses. Es sagrado, pero su vida está a merced de cualquier ciudadano que podrá matarlo impunemente. ¿Cómo se justifica? ¿Qué causas religiosas, antropológicas, históricas hay para esta definición? ¿Qué crímenes conducían a ser designado Homo sacer? Lo que interesa a Agamben es que su definición lo sitúa en una doble exclusión. El Homo sacer tiene 2 características. Su asesinato quedará sin castigo, es decir, está excluido del derecho humano. Y no puede ser sacrificado a los dioses,
es decir, está excluido del derecho divino. ¿Qué es entonces el Homo sacer? Es lo que esa exclusión deja al descubierto. Una vida aislada, desnuda, expuesta y abandonada. Al ser una figura de derecho, Agamben la expone como la entrada de la vida en el ordenamiento jurídico. Es la formulación política originaria del vínculo soberano, dice. El Homo sacer es la figura del excluido radical y, por tanto, quien permite ver dónde converge el modelo jurídico institucional con el modelo biopolítico, porque no es el excluido naturalmente, sino jurídicamente. Es ese punto tan curioso, tan interesante, tan fundamental para Agamben, en el que la ley se aplica desaplicándose. El Homo sacer es la exclusión que permite la soberanía. Importantísimo. El origen de la soberanía se encuentra en la capacidad de excluir, de abandonar, de desnudar la vida. Por eso, el modelo biopolítico y el modelo jurídico son inseparables, según Agamben. Se puede decir incluso que la producción de un cuerpo biopolítico es la aportación original del poder soberano. Para entender esto mejor, vuelve a ser necesario el Homo sacer. Al no tener derecho alguno, quedar totalmente a merced de los demás, el Homo sacer es tan solo una vida, la vida desnuda o nuda vida en terminología de Agamben, que en este caso se inspira en el Bloßleben de Walter Benjamin. La nuda vida es cómo la vida entra en el ordenamiento jurídico. La nuda vida es una creación del ordenamiento jurídico, porque, de nuevo, no es algo que se dé de forma natural, sino una paradoja que constituye un punto de indeterminación. Agamben recurre a la distinción que los antiguos griegos hacían entre zoe y bios. Zoe hace referencia a la vida natural, la que tienen todos los seres vivos, y bios es la vida consciente y política, una capacidad que es sólo humana. La nuda vida no es ninguna de estas dos cosas. Es un punto de indeterminación entre ambas, sólo mostrado o sólo creado gracias a esa figura de exclusión cuyo paradigma es el Homo sacer. La nuda vida humana no existiría más que en contadísimas ocasiones de manera natural, porque nadie nace en un entorno presocial o asocial, sin cultura ni lenguaje, sino que la nuda vida es mostrada desde el poder de exclusión del soberano. La nuda vida y su figura, el Homo sacer, son muestra de que el poder soberano nace de la capacidad de desligar, de excluir, de crear una excepción en la que la ley se aplica desaplicándose y dejando fuera a ese Homo sacer. Agamben nos está diciendo que la soberanía se refiere inmediatamente a la vida, la nuda vida, y no a la libre voluntad de los ciudadanos, que esta vida no es zoe ni bios, sino una zona de tránsito en la que habita el Homo sacer, que se encuentra en una situación entre el hombre y la bestia, entre la naturaleza y la cultura, totalmente despojado de todo, en una exclusión radical que precisamente es base de la soberanía, por lo que es ahí donde está la contradicción de base del sistema. Esta es la raíz de la crisis de legitimidad del mismo. ¿Cómo encuentras una política liberada de la exclusión cuando la soberanía se basa en su existencia? Si el Homo sacer representa la exclusión originaria
sobre la que se constituyó la soberanía y la nuda vida a la que queda reducido es central para ésta, como defiende Agamben, pasan dos cosas que hay que entender. La primera es que el origen del sistema no es un contrato. La incomprensión de esto, según Agamben, ha supuesto la condena a la impotencia de la democracia cada vez que se trataba de afrontar el problema del poder soberano, y al mismo tiempo la ha hecho constitutivamente incapaz de pensar verdaderamente una política no estatal en la modernidad. La segunda resulta más inquietante aún. En el momento en el que la política se identifica totalmente con la biopolítica, entonces el Homo sacer pasa a ser no ya cualquiera, sino todos. Es más inquietante porque es que en ese camino estamos. Agamben lleva su análisis biopolítico muy atrás históricamente hasta encontrar la exclusión originaria, pero no contradice a Foucault en el considerar que el foco biopolítico del sistema se da a partir del siglo XVIII. Agamben niega a los contractualistas, pero le gusta mucho la portada del Leviatán con todos los cuerpos de los súbditos formando el del soberano. Es la imagen de la nuda vida como material de base de la soberanía. Con la entrada en la modernidad, esto es más central aún. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que acompaña la Revolución Francesa, el triunfo de los valores que son la base de la democracia moderna debería haber supuesto un paso adelante en su fortaleza. Pero Agamben observa, en este caso apoyado por análisis previos de Hannah Arendt, que ese pequeñísimo detalle, ese del hombre y del ciudadano, muestra ser una fisura abismal con asombrosa rapidez y a la vez es el foco biopolítico que está detrás de la evolución estatal el que vincula de forma innegable los regímenes democráticos y los totalitarios. La concepción de los derechos del hombre basada sobre la supuesta existencia de un ser humano como tal, se vino abajo tan pronto como los que la propugnaban se vieron confrontados por primera vez a hombres que habían perdido toda cualidad y relación específicas, excepto el puro hecho de ser humanos. ¿Qué es lo que pasa? Arendt se refiere al terrible problema de los refugiados que los estados nacionales de la primera posguerra mundial no sabían cómo resolver. Este problema pone de manifiesto el abismo que en realidad, o sea, en los ordenamientos jurídicos, viene creado por la diferencia entre hombre y ciudadano. Agamben nos recuerda el artículo 1 de la Declaración de 1789. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, con su inmediata paradoja legal en el artículo 2. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. El hombre, por ser hombre, por nacer, hecho biológico, tiene derechos. Pero en realidad no. El que los tiene es el ciudadano, que es el que está incluido dentro de la asociación política. Pero peor, nos va a indicar Agamben, lo que nace, el que queda fijado en esta nueva legalidad en la biopolítica, es el Estado-nación. Ese es el que se vincula al nacimiento. El foco del sistema es biopolítico porque se vincula al nacimiento. La palabra nación también viene de nascere,
y continúa fundando ese poder soberano, ahora vinculado explícitamente a la biología y por tanto más biopolítico que nunca, en una exclusión. Porque, a ver, Arendt, ¿qué ha descrito en el fragmento citado? ¿Quién asoma en ese abismo que separa al hombre del ciudadano? Ese hombre excluido, reducido a la nuda vida, el Homo sacer. No hay contrato, hay capacidad de exclusión. Hay una producción de nuda vida. Hay vinculación en el relato que sirve de base al ordenamiento jurídico a la vida, origen y fundamento de la soberanía que vincula así a democracias y totalitarismos. Los totalitarismos serían movimientos biopolíticos puros, que generan los casos más evidentes y prolongados de estados de excepción o normas que se aplican desaplicándose y espacios o localizaciones dislocantes más conocidos. El campo de concentración es el espacio que se abre cuando el estado de excepción empieza a convertirse en regla. Es, según Agamben, el espacio biopolítico puro, pero además, el colmo de lo inquietante ya, es para Agamben el paradigma del espacio político de la modernidad. Porque si bien al hablar de campos de concentración lo primero que nos viene a la cabeza son los de la Segunda Guerra Mundial, el problema es que estos espacios dislocantes en los que los internados son los excluidos, reducidos a la nuda vida, que forman parte del ordenamiento jurídico a base de quedarse fuera de él y estar a merced de, existen por todas partes. Agamben menciona el estadio de Bari en el que la policía italiana amontonó inmigrantes ilegales albaneses en 1991. Todos podemos pensar nuestro propio ejemplo. Vale hasta la zona internacional de cualquier aeropuerto. Y ahí quien asoma siempre es el Homo sacer, la contradicción cuya comprensión es absolutamente necesaria para poder encontrarlo. Agamben siempre lo está buscando en los espacios, en los tiempos de estado de excepción, que cada vez son más frecuentes. Es esa inclusión a través de una exclusión que te liga a quien te abandona y a veces es tan ambigua que es muy difícil de detectar.